Saludos, estimado Máster Erwin Trujillo. Le saluda Carmen Pilay, integrante del grupo número 9 de la maestría en Psicología Clínica con mención en Psicoterapia. A continuación presentaré el análisis clínico de una paciente femenina de 30 años correspondiente a la asignatura Modelos Psicológicos en Adicciones. El caso corresponde a una paciente con antecedentes de consumo problemático de sustancias psicoactivas, específicamente H, marihuana y otras sustancias mencionadas en el caso como PLOP. La paciente estuvo internada aproximadamente 3 meses en una clínica de rehabilitación. Posteriormente, la familia refiere que presentó un deterioro importante en su comportamiento y funcionamiento familiar y social. El cuadro actual tiene aproximadamente 72 horas de evolución. Se caracteriza por heteroagresividad física y verbal, ideas delirantes, irritabilidad, estado de ánimo disfórico, comportamiento inadecuado, dromomanía e insomnio. La madre de la paciente refiere conductas de gran gravedad. La paciente ha agredido físicamente a su madre, a su hermano, ha lastimado a su hija de 8 meses, ha destruido objetos dentro del domicilio y ha salido a la calle desnuda. También se describe una lesión autoinfligida en la pierna izquierda utilizando un cigarrillo y un episodio en el que encendió fósforos y quemó un mueble, lo que representa un riesgo importante para ella y su familia. En el examen mental se encuentra vigil, comunicativa pero poco colaborativa, desorientada en tiempo, orientada en espacio-persona, con hipertimia, displacentera, discurso circunstancial, ideación delirante, mal sistematizada, irritabilidad, impulsividad, disprosexia y juicio desviado. Por lo que estamos ante un cuadro agudo con alteraciones psicóticas, conductuales, afectivas y cognitivas. Para comprender este caso es necesario partir del concepto de adicción, el cual nos dice que la adicción es un trastorno relacionado con el consumo persistente, problemático de sustancias que pueden producir pérdida de control, deterioro del funcionamiento y consecuencias negativas en diferentes áreas de la vida. En esta paciente encontramos varios elementos relacionados con un patrón problemático de consumo. Primero, existe un antecedente de consumos de diferentes sustancias. Segundo, requirió internamiento en una clínica de rehabilitación. Tercero, el consumo está relacionado con conductas como abandonar el domicilio y permanecer durante varios días en la calle. Como podemos observar, un deterioro significativo del funcionamiento familiar y social. En cuanto a la etiología, podemos identificar factores biológicos, psicológicos y sociales. Desde el punto de vista biológico, las sustancias psicoactivas pueden modificar los sistemas cerebrales relacionados con la recompensa, la motivación, la regulación emocional y el control inhibitorio. Especialmente algunas sustancias estimulantes pueden aumentar la actividad dopaminérgica, lo que puede relacionarse con agitación, impulsividad, alteraciones cognitivas y síntomas psicóticos. Desde el punto de vista psicológico, la paciente presenta impulsividad, irritabilidad, dificultades en la regulación emocional y alteración del juicio. Estas características pueden favorecer conductas de riesgo y dificultar la recuperación. Desde el punto de vista social y familiar, encontramos un deterioro grave en la relación familiar. La paciente ha agredido a varios miembros de su familia y ha presentado conductas peligrosas dentro del hogar. Sin embargo, la familia también constituye un factor protector porque
han identificado el problema y han buscado ayuda. Desde la perspectiva neurobiológica, la adicción involucra circuitos relacionados con la recompensa y el control ejecutivo, incluyendo sistemas dopaminérgicos, el sistema mesolímbico, el estriado y la corteza prefrontal. Las alteraciones de estos circuitos pueden contribuir a dificultades en el control de impulsos, toma de decisiones y regulación de la conducta. Es importante aclarar que, aunque existe un antecedente de consumo, no podemos afirmar que una sustancia en específico sea la causante de los episodios psicóticos, porque no conocemos con precisión la sustancia involucrada ni tenemos confirmación toxicológica. En relación con el diagnóstico, el cuadro actual presenta características psicoactivas evidentes. Encontramos principalmente ideas delirantes de contenido grandioso y referencial. Por ejemplo, la paciente afirma ser la presidenta de la República, psicóloga y policía. También presenta ideas delirantes relacionadas con sus familiares y con el director de la clínica donde estuvo internada. Además, existe una conducta gravemente desorganizada, presenta irritabilidad, impulsividad, alteración del juicio y un importante deterioro del funcionamiento. Por estas características, la principal hipótesis diagnóstica es el trastorno psicótico inducido por sustancias. Sin embargo, este diagnóstico debe considerarse como presuntivo. Para establecer que una psicosis es inducida por una sustancia, necesitamos demostrar una relación temporal entre el consumo, la intoxicación o la abstinencia y la aparición de los síntomas. En este caso, la familia refiere que la paciente estuvo en rehabilitación hace aproximadamente 3 meses y que actualmente no consume. Por lo tanto, no tenemos información suficiente para demostrar esta relación temporal. Debido a esto, podemos plantear, según los criterios diagnósticos del CIE-11, al código 6C4G3, trastorno psicótico inducido por sustancia psicoactiva desconocida o no específica, como presunto diagnóstico, el cual tendrá que confirmarse mediante una historia clínica ampliada, evaluación psiquiátrica, pruebas toxicológicas y seguimiento de evolución de la paciente. También debemos considerar como diagnóstico diferencial un episodio maniático con características psicóticas porque presenta irritabilidad, insomnio, grandiosidad, impulsividad y aumento de actividad. También debe descartarse un trastorno psicótico primario como esquizofrenia o trastorno esquizofreniforme y un trastorno psicótico debido a otra condición médica. Por eso, en este momento hablamos de un diagnóstico presuntivo. Gracias. Buenas tardes. En las alteraciones orgánicas. En cuanto a las alteraciones orgánicas y neuropsicológicas, encontramos diferentes manifestaciones. En primer lugar, existe una lesión autoinfligida en la pierna izquierda, producida por un cigarrillo. También existen conductas de riesgo relacionadas con la manipulación de fuego, ya que la paciente incendió fósforos y quemó un mueble, generando incluso un posible peligro por la presencia de un tanque de gas. Desde el punto de vista neuropsicológico, encontramos disproxesia, que corresponde a una alteración de la atención. También presenta desorientación temporal y juicio desviado. El juicio desviado es especialmente importante porque afecta la capacidad de la paciente para valorar correctamente la realidad y las consecuencias de sus actos.
En el área conductual presenta impulsividad, agresividad y desorganización. En el área afectiva presenta irritabilidad, hipertimia displacentera y estado de ánimo disfórico. En el área del sueño presenta insomnio importante. En el área del pensamiento presenta ideación delirante. Todas estas alteraciones generan un deterioro importante en su funcionamiento familiar, social y cotidiano. Aunque durante la entrevista la paciente niega ideas de muerte y niega ideas auto o heteroagresivas, en ese momento esto no alimenta el riesgo, porque existen antecedentes recientes de agresión, autolesión y conductas peligrosas. Por este motivo, el caso requiere valoración psiquiátrica médica urgente, evaluación del riesgo y seguimiento. En lo que es la parte de las conclusiones y como cierre de este caso, el caso corresponde a una paciente de 30 años con antecedentes de consumo problemático de sustancias y un cuadro psiquiátrico agudo de aproximadamente 72 horas. Las principales manifestaciones son ideas delirantes, conductas desorganizadas, agresividad, irritabilidad, impulsividad, insomnio, alteración de la atención, desorientación temporal y juicio desviado. El antecedente de consumo constituye un factor clínicamente relevante y permite plantear como principal hipótesis un trastorno psicótico inducido por sustancias. Sin embargo, debido a que no conocemos con certeza la sustancia responsable ni la relación temporal exacta entre el consumo y la aparición de los síntomas, el diagnóstico debe mantenerse como presuntivo. También es necesario descartar un episodio maníaco con características psicóticas, un trastorno psicótico primario y causas médicas o neurológicas. Bueno, como último punto y finalmente considero que este caso evidencia cómo la problemática de consumo puede afectar no solamente la salud mental, sino también el funcionamiento cognitivo, conductual, familiar y social de la persona, por la presencia de agresiones, autolesión, conducta desorganizada y riesgo para terceros. Es fundamental una intervención integral que incluya valoración psiquiátrica, médica y toxicológica, además del seguimiento clínico. Muchas gracias.